Amigas, de vuelta con más de su café en la mañana, 11:24 minutos. Vamos a recordarle la pregunta para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales. La pregunta la vamos a colocar aquí, viene asociada, como ve usted, luego del proceso de paz en Colombia, o cómo ve usted el proceso de paz en Colombia tras estos últimos acontecimientos que se han suscitado en Colombia. Queremos conocer su opinión a través de @café en la mañana. Ya tenemos acá a nuestra invitada María Fernanda Barreto, experta en temas colombo-venezolanos. Por cierto, también es editora de esta revista. Se la queremos colocar por acá. Usted nos dice, señor director, por aquí. Sí. Correo del Alba. Aquí está. Y aquí está justamente Unidas Revolución, Cuba y Venezuela. Por aquí. Sí. Ok. Aquí está. Y también ella justamente nos hace referencia a este artículo que fue editado por ella, donde habla de Colombia, el genocidio invisible. El tema que justamente, aquí está, el tema que justamente vamos a estar abordando con ella el día de hoy. Que nos puede dar entrada precisamente a la entrevista que tenemos contigo el día de hoy, María Fernanda, y la situación actualmente que está viviendo Colombia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto para mí venir a BTV, pero además un gusto pues dirigirme a los usuarios y usuarias de BTV, porque lo que está pasando en Colombia generalmente permanece muy oculto a la vista. Por eso el título de este artículo, Colombia, el genocidio invisible, porque en general la guerra en Colombia ha permanecido invisibilizada, aún para los países vecinos que la padecen, sin duda, como Venezuela. ¿Qué significa para el pueblo llano colombiano lo que está pasando en Colombia, ¿no? Está el tema de este diálogo o el acuerdo que fue firmado ya justamente con la facilitación de Cuba y también los esfuerzos que se ha hecho desde Venezuela para apoyar la paz en Colombia. Iniciativa del comandante Chávez, además. Se rompió este acuerdo, una facción de la FARC toma el poder. ¿Qué significado tiene para ese colombiano llano que quizás no se identifica con el uribismo esto? Bueno, sin duda lo que fueron los acuerdos de paz con la FARC levantaron muchas esperanzas en el pueblo y generaron muchas expectativas. Sin embargo, lo que está claro es que, uno, el Estado colombiano no fue a ese diálogo buscando la paz, sino la pacificación, que son conceptos diferentes, ¿ok? Y dos, que la firma de un acuerdo de paz con la FARC, aun cuando hubiera funcionado, no significa per se la paz de Colombia, por varias razones. Una, porque hay otro grupo armado que es el Ejército de Liberación Nacional, con el cual el gobierno colombiano también rompió, el actual gobierno colombiano rompió la mesa de diálogo, sino porque, por sobre todo, no hay un diálogo con el pueblo, con la sociedad civil organizada, con la gente en general. Y tal como trato de demostrar aquí en este artículo, hay un genocidio que se sostiene, no hay justicia social, y si no hay justicia social en Colombia, pues no hay ninguna posibilidad de paz, porque la verdadera paz se sostiene sobre las bases de la justicia social. María Fernanda, más allá del tema de la pacificación o de estos acuerdos que fueron iniciativa del comandante Chávez y que fueron apoyados incluso hasta en Cuba, más allá de ese proceso de pacificación está el tema que vive Colombia actualmente, y es el tema que estos últimos tiempos se ha arremetido más contra los líderes sociales. Hemos visto la cantidad lamentable de líderes sociales que han muerto, que asesinan. Ese proceso va asociado con este tema de pacificación, son unas cosas a la par. ¿Cómo es esa situación? Claro, específicamente, sobre todo desde el gobierno de Uribe, se dieron cuenta, el Estado colombiano asumió que como Estado no estaba en capacidad de derrotar a los movimientos guerrilleros, que están en armas estos últimos movimientos guerrilleros desde el año 64, ¿ya? Lo menciono porque por ahí siempre se trata de buscar culpas externas, pero en realidad es un conflicto social y armado que data desde el año 1964. Cuando se dieron cuenta que no podían acabar con los movimientos guerrilleros, entonces buscaron una opción que ellos llamaron quitarle el agua al pez. Y quitarle el agua al pez era, ya que no podían acabar con la guerrilla, acabar con el pueblo, con toda voluntad de rebelión, que es un derecho, digamos, establecido en todas las repúblicas del pueblo, con toda voluntad de rebelarse contra la injusticia y con toda forma de organización social, con todo el que pensara distinto a la oligarquía que tradicionalmente es la que ha gobernado Colombia desde hace ya más de 2 siglos. Aquí justamente tú recoges algunos de esos datos y dices, por ejemplo, que según el gobierno, que entre 2016 y 2019 ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales.
¿Qué está pasando con el tema de los derechos humanos en el caso de Colombia? Acá en Venezuela, la señora Michelle Bachelet vino, presentó un informe en el cual no se reunió con las víctimas, por ejemplo, de las guarimbas, y de manera rimbombante medios internacionales de comunicación trataron de masificar o promover quizás el linchamiento, ¿no?, mediático del gobierno nacional. En el caso de Colombia, ¿estas voces han tenido resonancia? ¿Tienen plataforma a través de los medios de comunicación? ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ahí, producto del conflicto interno en Colombia, se fueron estructurando muchas organizaciones de derechos humanos de distintas tendencias políticas, y por eso de algún modo se ha logrado sacar algunas cifras al exterior. Pero la verdad es que, como les decía al principio, el conflicto interno, social y armado que vive Colombia continúa siendo invisible. Lo que tú mencionas, el caso de la señora Michelle Bachelet, deja muy en claro el poco interés que tiene para ella la verdadera defensa de los derechos humanos, porque donde sí hay un genocidio en este momento es en Colombia, y no ha habido una manifestación real. La ONU sí ha dicho algo sobre el asesinato de líderes y lideresas, pero no en el mismo tono que Michelle Bachelet, como alta comisionada, ha usado para hablar sobre Venezuela. Y no se corresponde, porque como yo aquí muestro varias cifras, unas del gobierno, otras de ONGs financiadas incluso por los Estados Unidos, pero asumo como la más óptima esta cifra de 702 líderes sociales y lideresas sociales asesinados desde la firma de ese acuerdo de paz en el año 2016. Estamos hablando de que, aparte, estas cifras son de mayo. Como tú mencionabas al principio, solamente la semana pasada fueron asesinados 3 líderes sociales y 2 excombatientes de la FARC. Solamente la semana pasada, digamos, de lunes a viernes de la semana pasada. Eso te da una idea de la intensidad y de por qué no estamos hablando de asesinatos, sino de un genocidio, por su sistematicidad y la cantidad, y porque además obedece a una línea política, porque se asesina a quienes disienten de los intereses de la oligarquía colombiana y de las transnacionales. María Fernanda, vamos a establecer una pausa. Al regreso, precisamente, tú hablabas de un tema bastante importante, y es pasarle las culpas a otro, ¿no? El gobierno de Iván Duque recientemente, o el propio presidente Iván Duque, destacaba y decía que el gobierno de Venezuela tendría o tenía algo que ver en la situación que se está presentando en Venezuela. Sin embargo, como tú dices, algo histórico. O sea, hace más de 40, 50 años esa situación está presente en Colombia. ¿Y qué se está haciendo? Y también el proceso que ellos utilizan como el negocio también el tema del narcotráfico, el tema del contrabando de extracción, todo eso está presente en Colombia, y el gobierno de Colombia, al parecer, no hace nada. Entonces queremos que nos toques, que nos hables de ese tema. Mire, vamos a hacer una pausa, vamos a retornar en la próxima parte. Hablamos de la participación de ustedes a través de las redes sociales. Ya venimos, no se aparte. Amigos, de inmediato queremos comentar con ustedes respuestas del público que nos hacen llegar a través de @café en la mañana. Se las presentamos de inmediato y ya tenemos la primera allí. A ver. ¿Lo tenemos? Sí, ahí está. Ok. Ahí está. La primera dice de la siguiente manera: necesario tener presente y aplicar el sabio consejo de un sabio. No hay camino para la paz es el camino. Esto lo dice Efraín Cortés. Otra participación de ustedes a través de las redes sociales, y la de Elisa Zambrano. Al final se demostró que la paz de Colombia dependía de nuestro gigante Chávez. Los gobiernos colombianos post la siembra del comandante demostraron su ineficiencia o apatía para resolver este conflicto. Así es, amigos, algunos mensajes que nos llegan a través de @café en la mañana a propósito del tema que estamos tocando hoy, que tiene que ver con Colombia. Habíamos dado una pregunta al aire que iba asociada precisamente a que el gobierno de Colombia le echa las culpas de lo que está sucediendo actualmente en su país a otros gobiernos, incluso hasta el gobierno de Venezuela. También tenemos que ver, vemos asociado el tema del narcotráfico, contrabando de extracción, situaciones ilegales que se presentan en esa nación. Bueno, sí, ciertamente. El gobierno de Colombia, la oligarquía colombiana, nunca ha asumido su responsabilidad sobre el conflicto social y armado. Si lo hubiese asumido, hubiera tenido que asumir las negociaciones desde hace mucho tiempo y en otro tono. Pero nunca ha asumido la responsabilidad. Antes le echaba la culpa a Cuba o a la Unión Soviética, ahora le echa las culpas a Venezuela. Siempre le echa la culpa a alguien, pero no asume su responsabilidad. Ningún gobierno lo ha hecho. No podemos esperar que este títere que hay por presidente de Colombia, que es más bien el subpresidente de Colombia,
porque realmente es un títere de Álvaro Uribe Vélez, quien realmente se asume y lo dice, que es el presidente de Colombia, fuera quien asumiera responsablemente lo que sucede en Colombia. Como tú mencionabas, en Colombia no solamente hablamos del gobierno, hablamos de los poderes fácticos que gobiernan Colombia, y entre esos poderes fácticos están las multinacionales, por supuesto, los Estados Unidos representados en ellas, en sus corporaciones y en su propio gobierno, pero también hablamos del narcotráfico, que es un poder fáctico muy presente en Colombia, en la economía y en la política y también en la cultura, ¿ya? Tú lo mencionabas antes de que comenzáramos, el narcotráfico en Colombia, que es el mayor productor de cocaína del mundo, ya no está en manos ni siquiera del narcotráfico colombiano, sino que el narcotráfico en Colombia se encuentra en manos de los carteles de la droga del norte. Y cuando decimos los carteles del norte, decimos el principal cartel del norte, que es la DEA, y lo sabía el comandante Chávez y por eso lo expulsó de aquí, y los carteles mexicanos, que son quienes están realmente controlando el negocio de la droga en Colombia. Todo ese negocio, la droga, la explotación mineroenergética, la industria vinculada a la guerra y los financiamientos vinculados a la guerra, todos ellos están relacionados con el conflicto social y armado que vive Colombia y con la intención de Colombia de extender su conflicto, transnacionalizarlo, para poder entrar a ampliar el negocio de la guerra que le ha dado tanto dinero en los últimos años. ¿Cuál crees tú, María Fernanda, va a ser el futuro de este tema, que además es una guerra que ya tiene muchísimos años? Luego de esta fracción de la FARC, de nuevamente alzarse en armas, ¿qué proceso podría seguirse? Hay sectores que inclusive hablan de hacer un nuevo referéndum para plantear este tema. ¿Podría o estaría Duque en capacidad política, digamos, de avanzar hacia esa propuesta, o simplemente los sectores que están alrededor de él y él mismo se opone a una salida pacífica? Porque hay gente que dice que quienes ganen más o quienes han ganado más es el uribismo con la ruptura de este acuerdo. Capacidad el gobierno colombiano tiene, lo que no tiene es voluntad política para resolver el conflicto social y armado que vive Colombia. El futuro es difícil de predecir. Lo que sí es cierto es que en ese futuro juega un papel muy importante, primero el pueblo colombiano, porque yo siempre destaco, porque además ustedes lo dijeron, soy colombo venezolana, nací en Colombia, crecí en Venezuela, que en la principal víctima, la primera víctima del gobierno del Estado colombiano es el pueblo colombiano. Ahí el pueblo colombiano tiene un papel fundamental en la defensa y la construcción de la paz. Pero además, como también lo señalaban algunos usuarios y usuarias, los gobiernos y los pueblos de alrededor de Colombia, sobre todo Venezuela, que es el que tiene más fronteras con Colombia, pero también Ecuador, Brasil, América Latina en general, tiene que seguir presionando por la paz de Colombia, porque haya una verdadera búsqueda de la paz en Colombia, que insisto, esa paz es la lucha por la justicia social. Y en este caso, por ejemplo, también la lucha contra la violencia de Estado que está cometiendo un genocidio en este momento contra líderes y lideresas sociales. ¿Tú crees que esa paz se pueda lograr luego de esta ruptura que se ha planteado ahora, o la ves cercana o nuevamente? Es que no hubo una ruptura de la paz porque realmente no ha habido paz en Colombia en los últimos 200 años. Del diálogo que... De la ruptura que se dio con un sector de la FARC, bueno, fue la consecuencia lógica de todo lo que el gobierno hizo para empujar a la guerrilla que regresara a las armas, a este sector de la guerrilla. Pero insisto, rompió el diálogo con la otra guerrilla, que es el ELN, y no ha abierto diálogo ni siquiera en ningún momento con el propio pueblo colombiano. Duque se negó a recibir los estudiantes, Duque se negó a dialogar con la minga social indígena, ¿ya? Duque se ha negado a dialogar con los campesinos. Entonces, mientras eso sea así, los diálogos, el futuro de la paz está cerrado. Veo muy difícil que el presidente Duque en algún momento se decida apostarle a la paz, porque la apuesta de ellos es la pacificación. ¿Y qué es la pacificación? Es un triunfo militar aplastante, la rendición del pueblo, no solamente de las guerrillas, y el exterminio de los líderes y lideresas sociales que son la expresión del pueblo que piensa diferente. María Fernanda, bueno, ya ponemos punto final a este segmento de la entrevista. Yo simplemente quiero pedirte, y rápidamente, brevemente, un mensaje. Tú naciste en Colombia, creciste en Venezuela, dos pueblos además unidos por la historia, pero además unidos, bueno, por el ideal libertario del padre de la patria, Simón Bolívar, y además unidos por una frontera común. Tu mensaje a los venezolanos, a los colombianos. Bueno, mi mensaje... ¿Por acá?
a los venezolanos, a los colombianos, es que somos pueblos hermanos. En ningún momento podemos ceder a un conflicto fratricida que sería un conflicto entre Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela somos países hermanos, estamos unidos, como decías tú, por el pensamiento, por el padre de la patria, por su lucha, pero estamos unidos además por años de historia conjunta, de creaciones conjuntas, de luchas conjuntas. El conflicto no es entre Colombia y Venezuela, el conflicto es entre la oligarquía santanderista que se ha aliado con la oligarquía paecista más asesina de Venezuela para enfrentar y aniquilar a los pueblos bolivarianos de Colombia y Venezuela. En esa lucha tenemos que estar unidos los pueblos porque somos pueblos absolutamente hermanados. Toda forma de xenofobia es contrarrevolucionaria y antichavista. Sí, muchísimas gracias, María Fernanda Barreto, experta en todo lo que tiene que ver con este tema de Colombia y también Colombo-Venezolana. Amigos, nos corresponde establecer una pausa rapidito, 11:43 minutos de la mañana. Al regreso, el segmento que nos encanta, emprendimiento. Nuestro segmento de emprendimiento, esta pequeña y gran ventana para que usted exponga ese emprendimiento, esos productos. Hablamos de ropa para niñas y niños, sobre todo en esta época todavía de vacaciones, pero próximo a iniciar el año escolar. Así que no se puede perder o no se puede apartar de su pantalla. Al regreso vamos a estar conversando con Flor Martínez. Ella nos va a estar dando todos los detalles de su emprendimiento, así que no se aparte, quédese con nosotros, ya venimos con más. Ya venimos. Muchas gracias.